Un sollozo resonó por el garaje. Él se volteó y vio a una niña escondida. «Por favor, no les digas que estoy aquí», ella susurró. Un director ejecutivo millonario se congeló, sin saber que esta niña reescribiría su vida. El garaje subterráneo debajo de la Torre Whitaker estaba en silencio, demasiado silencioso para una noche de jueves en el centro de Boulder. El zumbido de los motores de lujo, el golpeteo de los zapatos de Petir pulidos, incluso el eco de la risa de un ballet se habían desvanecido hacía mucho tiempo en los huesos de concreto del edificio. Ahora solo el bajo rumor de una luz de sensor de movimiento permanecía, parpadeando sobre un elegante Bentley negro mientras se deslizaba hasta detenerse en el rincón más lejano. James Whitaker salió lentamente, sus zapatos italianos haciendo un suave clic sobre el cemento pulido. Él lucía la parte. Abrigo azul marino oscuro, corbata de seda aflojada lo suficiente para mostrar fatiga pero no debilidad. Un Rolex que captaba la tenue luz como un espejo de una vida pasada. En una mano sostenía su teléfono, en la otra su maletín, aunque esta noche se sentía más pesado de lo habitual. Pasó por sus notificaciones. 12 correos electrónicos de miembros de la Junta, 3 consultas de inversión, una actualización de seguridad marcada y un mensaje de video de su hermana. Ella cumplía 7 años hoy. Ella preguntó si el tío James vendría. La pantalla se congeló en el primer cuadro. Un cupcake, las manos de un niño aplaudiendo. James apretó el botón de eliminar. Se frotó los ojos y se dirigió hacia el ascensor, con los hombros cuadrados, pero cansado. El tipo de cansancio que ninguna cantidad de opciones sobre acciones podía arreglar. Era un hombre que había construido un imperio a partir de un susurro, pero en algún lugar del camino, el susurro se había convertido en estática. Luego vino el sonido, suave, casi demasiado débil para captarlo. Un arrastre, tal vez un raspado, luego un rápido y jadeante sollozo. James se detuvo en seco. Un escalofrío le recorrió la nuca como agua helada por la columna vertebral. Su mano por instinto se levantó hacia la base de su cráneo, los dedos presionando el viejo punto de estrés. Habían pasado años desde Afganistán, pero ciertos reflejos nunca se desvanecieron. Volteó la cabeza lentamente, escaneando los rincones oscurecidos del garaje. Allí, justo detrás del pilar de concreto cerca de la salida de emergencia, una forma, pequeña, inmóvil. Se movió con cautela, los pasos cuidadosos y lentos, la respiración tensa en su pecho. Al rodear el pilar, lo que vio lo hizo congelarse a mitad de paso. Una niña pequeña, no mayor de 6 años, estaba agachada junto a la pared, sin zapatos, sin abrigo. Sus brazos estaban envueltos alrededor de sus rodillas, la barbilla descansando entre ellas, el cabello enredado, la piel pálida. Una mejilla estaba ligeramente morada, los moretones nuevos, pero ya floreciendo. Una pegatina roja se adhería a la parte interior de su muñeca, despegándose por los bordes. Ella no levantó la vista. «Oye», dijo James suavemente, arrodillándose lentamente para no asustarla. «¿Estás bien?» Ella se sobresaltó, pero no huyó. En cambio, susurró sin levantar la cabeza. «Por favor, no les digas que estoy aquí». La garganta de James se apretó. «No lo haré, te lo prometo». Dejó su maletín con cuidado, agachándose más. «¿Cómo te llamas?» No hubo respuesta, solo un sutil tic en sus dedos. «Soy James, trabajo arriba. ¿Estás perdida?» Silencio, la examinó. Cuerpo delgado, calcetines casi desgastados, un vestido descolorido con animales de dibujos animados medio deslavados. No parecía sucia, solo descuidada. Un tipo diferente de erosión. Intentó de nuevo, más bajo esta vez. «¿Tu mamá está contigo o alguien?» Ella negó con la cabeza ligeramente, los ojos aún fijos en el suelo. James extendió la mano hacia su abrigo, quitándoselo y colocándolo suavemente sobre sus hombros. Ella no se resistió. Él se agachó a su lado, con el teléfono aún en la mano. Una parte de él le picaba por llamar a alguien. Seguridad, la policía, cualquiera. Pero algo en la forma en que ella se sentaba inmóvil y pequeña lo mantuvo congelado.
¿Estás herida? Finalmente levantó la cabeza un poco. Sus ojos se encontraron con los de él, gris azul, demasiado grandes para su cara, con los bordes rojos, no por llorar, sino por contener las lágrimas durante demasiado tiempo. Él preguntó de nuevo suavemente, ¿cómo te llamas? Sus labios se movieron sin sonido al principio. Luego vino el susurro, ¿Lila? James ofreció la sonrisa más tenue. Hola, Lila, estás a salvo ahora. Ella inclinó la cabeza, examinándolo como si no estuviera segura de qué pensar de él, como si fuera algo que solo había visto de lejos. Luego dijo algo que le hizo apretar el pecho. El último hombre dijo que yo también olvidaría cosas, como mi mamá. James parpadeó. ¿Qué quieres decir? Pero ella se acurrucó de nuevo en sí misma, los brazos apretándose bajo el abrigo, la barbilla enterrada profundamente. No volvió a hablar. En algún lugar arriba, una luz de movimiento se apagó. El ascensor emitió un suave timbre. James no se movió. Su teléfono vibró de nuevo, urgente. Otra reunión, otra alerta, pero por primera vez en mucho tiempo la ignoró. El vestíbulo de la Torre Whitaker estaba bañado en mármol dorado y calma artificial. Pero el silencio entre James y la niña era más fuerte que cualquier sala de juntas en la que hubiera entrado. Salió por las puertas de cristal con Lila en sus brazos, envuelta fuertemente en su abrigo, su pequeña cabeza escondida contra su pecho como un ala rota doblada. El conserje, normalmente impasible, parpadeó 2 veces cuando los vio. Señor, ¿debería llamar a alguien? James no disminuyó la velocidad. No, yo me encargo. Pasó por la seguridad sin otra palabra, cargándola como si pudiera romperse si la sentaba. En el salón ejecutivo del piso 23, la recostó suavemente en el lujoso sofá de terciopelo cerca de la ventana. Ella no habló, ni siquiera miró alrededor de la habitación con su arte a nivel de museo y la vista de $1.000.000.000 del horizonte invernal de Boulder. Simplemente acurrucó las rodillas contra su pecho, el abrigo de gran tamaño engulléndola por completo. James se aflojó la corbata y se quedó de pie un momento, solo observándola. Su teléfono vibró de nuevo. Alertas de la Junta, actualizaciones del extranjero, una llamada perdida del equipo de prensa. Se metió la mano en el bolsillo, lo sacó, se quedó mirando la pantalla brillante, luego lo bloqueó y lo colocó boca abajo sobre la mesa de café. El silencio que siguió fue sofocante. Se pasó una mano por la cara, luego por el pelo. Este no es mi trabajo. Esta no es mi hija. Llama a alguien. Deja que ellos se encarguen. Dio un paso hacia el pasillo, hacia el ascensor, luego se detuvo. Sus ojos volvieron a ella. Ella no se había movido. Sus dedos ahora estaban agarrando el borde del abrigo, con los nudillos blancos. Y como si sintiera su retirada, ella levantó lentamente la cabeza y lo miró, no suplicante, no asustada, solo observándolo. Y en su mirada había algo que le hizo olvidar lo que venía después. Se sentó frente a ella. ¿Qué pasó, Lila? Preguntó, su voz más suave de lo que había sido en años. Ella parpadeó lentamente, luego bajó la vista. Su voz, cuando vino, era apenas un hilo. Mamá duerme mucho ahora. James se inclinó hacia adelante. ¿Qué quieres decir? Ella jugueteó con la pegatina roja que aún se adhería a su muñeca. Greg dice que está bien. Él le da la pegatina, la misma que la mía. Dice que ayuda. ¿Greg? Preguntó James. ¿Es el novio de tu mamá? Ella se encogió de hombros. Es el que se mudó. El estómago de James se tensó. Quería preguntar más. Lo necesitaba, pero ella se estaba desvaneciendo de nuevo, acurrucándose en sí misma. Extendió la mano hacia el mini refrigerador detrás del bar, sacó una botella de agua y una barra de granola, las colocó suavemente sobre la mesa entre ellos. ¿Tienes hambre? Ella los miró, pero no se movió. James se recostó, frustrado consigo mismo, por no saber qué hacer, por sentir que debía. Sacó su teléfono de nuevo, el pulgar flotando sobre la lista de contactos. Su asistente personal tendría un protocolo para esto, o podría llamar a los servicios infantiles directamente. Este no era su trabajo. Era un director ejecutivo, no un trabajador social. Luego, sin pensarlo, se levantó para llamar.
Pero al voltearse, lo sintió, el tirón más pequeño en su manga. Miró hacia abajo. La mano de Lila se había deslizado de debajo del abrigo y estaba agarrando la tela cerca de su codo. No apretado, no en pánico, solo sosteniendo como si ni siquiera se hubiera dado cuenta de lo que había hecho. Su teléfono vibró de nuevo. Miró la pantalla. Su asesor legal esta vez. Volvió a mirarla. El tirón en su manga permaneció. Lentamente se sentó de nuevo. Se quedaron en silencio. Ella no comió. Él no habló, pero notó que su respiración era más lenta ahora, menos superficial, y sus ojos ya no se movían bruscamente. Estaban fijos en el techo, como si buscaran estrellas que no estaban allí. Creo que deberíamos llamar a alguien, dijo finalmente. Alguien que pueda ayudar. ¿Está bien? Sus dedos se crisparon ligeramente, luego se apretaron en su abrigo. Por favor, susurró, no me hagas volver. No me gusta el zumbido. James la miró fijamente, con el corazón golpeando contra sus costillas. ¿Qué zumbido? Ella lo miró entonces, y había algo viejo en sus ojos, más viejo de lo que cualquier niño debería llevar. Por la noche en las paredes hace que mi mamá olvide y hace que mi cabeza se sienta flotante. Sus dedos se curvaron en puños. Afuera de las ventanas del vestíbulo, la ciudad resplandecía con luces y el brillo limpio de la riqueza. Pero adentro, James Whittaker se estaba dando cuenta de que no estaba mirando un caso o un error o el problema de otra persona. Estaba mirando una puerta, una que había estado cerrada durante demasiado tiempo. Y por razones que no podía explicar, ya estaba extendiendo la mano hacia la manija. El GPS en el teléfono de James parpadeó con incertidumbre mientras su coche se adentraba en los bordes industriales de Boulder. Las calles aquí eran más estrechas, los edificios más viejos, y las luces de la calle mucho menos interesadas en hacer su trabajo. James miró por el espejo retrovisor. Lila se sentaba en silencio en el asiento trasero, con los ojos fijos en la ventana, su aliento empañando ligeramente el cristal. El conejito de peluche que le había dado yacía intacto en el asiento a su lado, con la etiqueta aún colgando. No sabía qué esperaba de la dirección impresa en la descolorida pulsera del hospital alrededor de su muñeca. Pero el edificio de bloques de hormigón, que finalmente apareció al final de un camino de entrada agrietado, y en pendiente era peor que cualquier cosa que su mente hubiera dibujado. No era un apartamento, era una celda de detención con alfombra. Él estacionó. El edificio parecía haber sido una vez un motel antes de que alguien se rindiera a mitad de la conversión. Unidades de ventana resoplaban fuera de cada tercer cuarto. El óxido había hecho hogares permanentes debajo de los canalones. Un 3 parpadeante en una puerta era la única señal visible de numeración. ¿Es esto?, preguntó él. Lila asintió sin mirar. ¿Arriba? Ella no dijo nada más. Simplemente abrió la puerta y caminó como si lo hubiera hecho 100 veces. James la siguió. Cada músculo de su cuerpo se preparó para lo desconocido. La escalera olía a moho y a plástico quemado. En la cima, Lila se detuvo fuera de una puerta verde descolorida. Ella no llamó. Simplemente intentó la manija. Estaba sin llave. James entró detrás de ella y todo cambió. El olor golpeó primero. Sudor agrio, comida para llevar podrida, mantas húmedas. El aire se sentía espeso, como respirar a través de un trapo empapado. La luz provenía de una lámpara de noche parpadeante en el rincón más lejano, proyectando sombras largas y deformadas a través de paredes que se pelaban. El único sonido era un zumbido débil, eléctrico, pero antinatural, que venía de algún lugar detrás del yeso. Y luego la vio. Una mujer de unos 30 años, tal vez más joven si la vida no le hubiera ganado los años, yacía en un colchón individual manchado empujado contra la pared del fondo. Su piel era pálida, gris alrededor de los labios. Sus brazos estaban flácidos a los lados, y su pecho se elevaba en movimientos superficiales y tartamudeantes. Lila se arrodilló a su lado de inmediato. «Mamá», susurró. No hubo respuesta. James se acercó, pero se detuvo en seco cuando los vio. Pegatinas rojas idénticas a la que Lila llevaba a lo largo de los brazos de Isabel. 3 en el izquierdo, 2 en el derecho.
Hinchazones débiles se inflaban alrededor de los bordes de cada una, como si la piel hubiera intentado y fallado en rechazar lo que sea que le estuvieran administrando. Jesús, murmuró por lo bajo, luego se cubrió la boca. El instinto de retroceder se activó con fuerza. El lugar estaba asqueroso, el aire enfermo. Dio un paso completo hacia la puerta. Luego lo vio. Un dibujo con crayón pegado al refrigerador. Un corazón torcido dentro. Yo, mamá, Oscar Conejito, figuras de palo, caras sonrientes, rayos de sol dibujados con garabatos amarillos. En el medio, una cuarta figura había sido añadida y luego borrada. Su cabeza ahora solo un fantasma de un círculo, borrada hasta que el papel se adelgazó. James se congeló. Este no era solo un lugar donde Lila se quedaba. Este era su mundo. Regresó hacia la cama. Los párpados de Isabel se agitaron brevemente. Luego se quedaron quietos de nuevo. Su respiración permanecía débil, pero presente. ¿Está? Comenzó. Laila negó con la cabeza. Ella duerme así mucho. Greg dice que solo está cansada de los parches. James se agachó a su lado y presionó suavemente 2 dedos en la muñeca de Isabel. Pulso apenas. Su piel estaba fría. Sus labios parecían lo suficientemente secos como para agrietarse. Se puso de pie y miró alrededor de la habitación. No había botella de agua, ni medicación, ni comida. El microondas parpadeaba a 12 en la esquina, cubierto de polvo. En el mostrador, una bolsa sin abrir de un restaurante de comida rápida fechada hace 4 días. Una bolsa de plástico de la tienda de comestibles yacía caída a su lado. James se acercó y echó un vistazo al interior. NBQ42, solo para uso de prueba experimental, no para distribución. 5 parches rojos más, sellados al vacío, clínicos, marcados con un número de serie e iniciales. IM. Su estómago se revolvió. Sacó su teléfono y marcó el 911, caminando hacia la puerta mientras hablaba con la central. Calmo, claro, eficiente, su voz el mismo tono que usaba en salas de juntas hostiles. Cuando la ambulancia llegó 15 minutos después, los paramédicos parecían aturdidos. Está gravemente deshidratada. Su presión arterial está cayendo peligrosamente. ¿Tomó algo inusual? James les entregó la bolsa. Un paramédico miró la etiqueta y murmuró. Nunca había visto esto fuera de los laboratorios de prueba. ¿De dónde diablos lo sacó? Esperaba que me lo dijera, respondió James con franqueza. Mientras cargaban a Isabel en la ambulancia, Lila se volteó hacia James con los ojos llenos de pánico. No me llevarán a mí también, ¿verdad? Él se agachó a su lado. Nadie te llevará a ninguna parte. Pero siempre lo hacen. No esta vez. Ella dudó, luego se acercó y le tomó la mano, y no la soltó. James no viajó en la ambulancia. Condujo detrás de ellos, con las manos apretadas en el volante, su mente en espiral, no con miedo, sino con furia. Alguien había hecho esto. Alguien le había entregado una droga no destinada para uso humano a una mujer y a su hija. Alguien lo había enterrado lo suficientemente profundo como para que nunca llegara a la revisión regulatoria, y ese alguien lo había hecho bajo el nombre de su compañía. El ala privada del Hospital St. Alban olía a eucalipto y a dinero tranquilo. Las puertas de vidrio esmerilado se deslizaron silenciosamente mientras James Whittaker entraba, su abrigo todavía con polvo de nieve de la calle. Isabel Monroe había sido transferida bajo el alias Catherine Wells, un nombre sacado de una fundación inactiva que James había disuelto silenciosamente años atrás. El médico de admisión había echado un vistazo a la donación de nivel ejecutivo estampada en la orden de transferencia y dejó de hacer preguntas. Ahora ella yacía inconsciente en una suite privada con iluminación suave y una enfermera de tiempo completo sentada justo afuera. Las máquinas parpadeaban constantemente junto a su cama. Sus signos vitales eran estables, pero los médicos se mantenían cautelosos. Su exposición al compuesto en los parches había desencadenado una cascada de inflamación neurológica que no podían explicar completamente. Sus brazos estaban vendados, y debajo de la gasa,
Esos círculos rojos todavía susurraban una historia que nadie estaba dispuesto a contar en voz alta. James se quedó en el cristal durante mucho tiempo, observando su pecho subir y bajar. Que alguien cualquiera hubiera permitido que esto sucediera bajo el nombre de su compañía, le hizo apretar el estómago en un nudo que no había sentido desde sus primeros días en IBSD Farmacéutica. Esos fueron los años en los que todavía creía en salvar a la gente. Se volteó, pasándose una mano por la cara, mientras caminaba de regreso por el pasillo hacia la habitación adyacente. La habitación 408 había sido despejada y suavizada. Ropa de cama nueva, iluminación cálida, un sillón de esquina lo suficientemente grande como para dormir. Lila se sentó en el medio de la cama, con las piernas cruzadas, los ojos en blanco. El personal del hospital le había dado jugo y un programa de dibujos animados en la tableta, pero ella no había tocado ninguno de los dos. James entró lentamente, llevando una pequeña bolsa de papel en una mano. «Te traje algo», dijo, con la voz baja. Ella no levantó la vista. Él dejó la bolsa en la cama a su lado y sacó un conejito de peluche, gris claro con orejas suaves y ojos cosidos. No cualquier conejito. Este era Oscar, una réplica perfecta del de la luna que perdió su luz. El libro que le había leído a su difunta hermana cuando eran niños, cuando la vida todavía tenía sentido. Los ojos de Lila se desviaron hacia él, luego se apartaron. Ella no se movió. James se sentó a su lado, no demasiado cerca. Colocó el conejito suavemente en su regazo. «Es bueno con los secretos», dijo. «Eso es lo que dice el libro. Los guarda en sus patas para que no tengas que cargarlos». Aún así, ella no habló. Se levantó para irse, deteniéndose en la puerta. «Estaré afuera. No me voy a ninguna parte». Más tarde esa noche, James se sentó en el sofá fuera de su habitación, con la corbata aflojada, desplazándose por los archivos de prueba enterrados de Texas. Con cada página que abría, su rabia se espesaba. Los parches NBX42 habían sido descontinuados después de que las primeras pruebas desencadenaran respuestas neurológicas severas en menores, alucinaciones, distorsión de la memoria, disociación. La FDA lo había detenido antes de que llegara al mercado. Se suponía que estaba muerto, pero alguien lo había desenterrado de nuevo. Miró la hora, 1:32 AM, justo cuando se levantó para estirarse. Una enfermera pasó y le hizo un gesto hacia la puerta de Lila. «Está dormida», susurró. Primera vez en todo el día. James caminó hacia la puerta y miró a través de la estrecha ventana. Lila estaba acurrucada de lado, el conejito metido debajo de su barbilla, el libro que él había dejado abierto a su lado. Exhaló lentamente, algo se relajó en su pecho. A la mañana siguiente, regresó temprano con café en una mano y su maletín en la otra. Se detuvo cuando vio un pequeño objeto colocado ordenadamente encima de la bolsa de cuero. Un solo caramelo de caramelo sin envolver. Se sentó como una ofrenda sagrada, tranquila, deliberada e inconfundiblemente suya. James lo recogió con cuidado. Su garganta se apretó. No había visto ningún otro en sus bolsillos. Este era probablemente el único que tenía, un tesoro de niña, y se lo había dado a él. No sabía qué hacer con ese tipo de confianza. Unas horas más tarde, se sentó en un café tranquilo, justo a las afueras de la ciudad con la doctora Sienna Lee. Ella era más astuta de lo que él recordaba. La había visto una vez hace años cuando dio una presentación sobre límites éticos y neurocompuestos. En ese entonces, había sido descartada como idealista. Ahora, se veía más curtida, mayor que sus 36 años, pero no menos lúcida. Ella examinó los parches en silencio. Sus dedos temblaron mientras volteaba el empaque. «Esta no es la misma formulación», murmuró. «La han cambiado, la han fortalecido, o tal vez refinado». James se inclinó hacia adelante. «¿Es legal?» Sienna se rió suavemente sin humor. «Solo si crees que usar niños como bancos de prueba para compuestos no aprobados cuenta como legal. ¿Sabes quién podría haberlo reiniciado?» «Gregory Knox», dijo de inmediato. Estaba obsesionado con esta fórmula. Decía que era el futuro del condicionamiento de la memoria.
Lo denuncié. Lo enterraron. Renuncié la semana siguiente. James apretó la mandíbula. Está de vuelta. La niña Lila dice que escucha un zumbido cuando está encendido. Su madre está en coma. Y encontré esto en su apartamento. Le mostró el mismo informe de prueba de NBX que ella había marcado una vez. Ella parecía alguien que había visto un fantasma. Nunca destruyeron el lote. No, dijo James con seriedad. Lo reempacaron. Sienna se quedó mirando por la ventana, con la voz baja. Si ha estado expuesta a largo plazo, puede tener adaptaciones neurológicas residuales. Necesitas vigilarla de cerca. Si empeora, si comienza a perder el tiempo, hazle un escaneo de inmediato. James asintió. Al regresar al hospital esa noche, su teléfono vibró. Un correo electrónico anónimo. Sin asunto, sin firma. No se supone que estés investigando NBX. Déjalo o ella también desaparecerá. James leyó el mensaje 2 veces, luego lo eliminó sin dudarlo. Abrió la puerta de la habitación de Lila y la encontró sentada, con el conejito en una mano, hojeando las páginas de su libro. Levantó la vista cuando lo vio y por primera vez no apartó la mirada. «¿Volviste?», dijo ella. Él sonrió suavemente. «Claro que sí». Y en algún lugar debajo de todo el ruido y el peso del mundo, algo se abrió. Un comienzo aún no hablado pero sentido. Los días que siguieron pasaron con un ritmo extraño y delicado. No rápido, no ruidoso, solo real. En los rincones silenciosos del ala privada de St. Albern, el mundo de James Whittaker se estaba remodelando lentamente. Él no anunció su ausencia a la Junta de Texas. Simplemente no se presentó. Su asistente le envió un mensaje de texto 2 veces, luego una vez más. O el mensaje final que decía, «Están dando vueltas. ¿Estás vivo?». Él no respondió. En cambio, pasó las mañanas en el hospital, las tardes revisando archivos encriptados de las divisiones cerradas de Trixa, y las noches en la habitación 408 con una niña pequeña que finalmente estaba empezando a parpadear como si no estuviera esperando desaparecer. Lila todavía no decía mucho, pero su silencio había cambiado. Ya no estaba a la defensiva. Era pensativo. Lo estaba observando, midiéndolo, como se hace con alguien a quien estás decidiendo si entregarle tu corazón o no. Una tarde, James le trajo un pequeño frasco de mezcla de cacao y pequeños malvaviscos de vainilla. No pidió permiso, simplemente los dejó sobre la mesa a su lado y enchufó el hervidor que la enfermera había metido a escondidas. Ella miró el frasco. «¿Está caliente?». «Lo estará». Él revolvió la mezcla lentamente, metódicamente, vertiendo el cacao humeante en un vaso de papel impreso con estrellas danzantes. «No es de una máquina», dijo. «Es del tipo que haces cuando te importa». Lila lo tomó con ambas manos, sorbiendo con cautela. Luego otra vez, luego un susurro. «Está bueno». James sonrió. Fue lo primero que había dicho en todo el día. Esa noche, mientras se quedaba dormida, extendió la mano y metió a Oscar el conejito debajo de sus brazos cruzados, donde él se sentó al lado de su cama. «Para que no olvides», murmuró. Él no lo movió. En su suite por el pasillo, James se sentó en el borde de la camilla para invitados con las luces del hospital tenues. En la mesa a su lado, un envoltorio de caramelo arrugado yacía al lado de su tableta y el último memorando interno de Texas. No había abierto el memorando. Sin embargo, había mirado ese envoltorio una docena de veces. En su pantalla, una carpeta segura parpadeó abierta. Dentro había años de correos electrónicos archivados, informes marcados y datos de prueba borrados de una subdivisión de E+D listada bajo un nombre que no reconoció. Nova Field Group. Al principio no parecía nada, solo la tubería de prueba estándar. Pero más adentro, enterrado bajo encabezados inocuos, James encontró algo que le secó la garganta. NBXP Phase 4. Sujetos del grupo objetivo de 4 a 10 años con antecedentes de trauma confirmados y estabilidad de cortisol superior al promedio. No estaban probando curas, estaban probando control. Hizo clic más adentro. Correos electrónicos internos entre alguien firmado solo como GK y un gerente de adquisiciones. El ambiente del niño comprometido. La respuesta inicial es leve.
Se recomienda la aplicación continua del parche. El consentimiento de los padres es innecesario. El tutor proporcionó la aprobación general a través de un proxy de caparazón. Cerró la computadora portátil. Sus manos temblaban. A la mañana siguiente, solicitó una reunión con la doctora Sienna Lee en el salón de su ático, lejos del hospital. Ella llegó con una pila de sus propios registros y ojos cansados. James no perdió tiempo. Abrió con la bomba. Se dirigieron a niños con trauma. No buscaban ayudarlos. Estaban tratando de reconectar la forma en que responden al dolor, al estrés, a la memoria. Sienna asintió con seriedad. Traté de decírselos hace años cuando lo marqué. Me etiquetaron de inestable. Dijeron que estaba siendo demasiado emocional. ¿Gregory Knox lideró esto? No en papel, pero cada rastro lleva de vuelta a él. James exhaló, los hombros tensos. Lila dice que escucha un zumbido, que su madre olvidó cosas. ¿Crees? Creo, interrumpió Sienna suavemente. Ella no es la única. Creo que hay más. Se inclinó hacia adelante. Y creo que alguien dentro de tu compañía todavía lo está ayudando. James se frotó los ojos. Se suponía que esta no era mi vida, pero lo es ahora. Esa noche, cuando regresó a la habitación de Lila, algo había cambiado. Ella levantó la vista cuando él entró y por primera vez sonrió. Pequeña, torcida, pero inconfundible. Él parpadeó. ¿Estás bien? Ella levantó un trozo de papel doblado. Hice algo. Se sentó a su lado y lo abrió lentamente. Era un dibujo no solo de ella y Oscar el conejito, sino de tres figuras. Una mujer con cabello castaño, una niña con un vestido rojo y un hombre alto con hombros cuadrados. Sus ojos eran azules. La mano del hombre descansaba sobre el hombro de la niña. James la miró, atónito. ¿Me agregaste a mí? Ella asintió. Tú no olvidas cosas como mi mamá. ¿Tú recuerdas? Él no habló. No podía. El papel temblaba en sus manos. Más tarde esa noche, pues, ya no sé, después de que ella se quedó dormida, James colocó el dibujo en su maletín. Luego, por impulso, abrió la caja dorada donde solía guardar trofeos y premios de acuerdos. Quitó una placa con la etiqueta por la excelencia estratégica Junta de Texas 2020 y colocó silenciosamente el dibujo en su lugar. Y por primera vez en años sintió que había hecho algo que importaba. Comenzó con un susurro de sospecha y una cámara no más grande que una chincheta. James hizo instalar el equipo de vigilancia justo después de la medianoche. Un consultor de ciberseguridad jubilado le debía un favor y al amanecer una discreta transmisión activada por movimiento se estaba transmitiendo directamente a su computadora portátil encriptada. Posicionada sobre el pasillo de la UCI, capturó a todos los que se acercaron a la habitación privada de Isabel Monroe. Enfermeras, técnicos, doctores, todos ellos con identificaciones de hospital y marcas de tiempo registradas. Excepto uno. A las 3:46 am, un hombre con uniforme quirúrgico de color verde azulado y una mascarilla quirúrgica caminó a propósito hacia el cuadro. Se movió con precisión, sorteando el gabinete de medicamentos cerrado por la pared con un deslizamiento de tarjeta de acceso. Sin embargo, no había registro de hospital de su número de placa. Cuando extendió la mano hacia la manija de la puerta de la habitación de Isabel, la cámara capturó lo suficiente de su cara debajo de la mascarilla. James congeló el fotograma. Incluso debajo de la gorra quirúrgica, la estructura ósea era inconfundible. La mandíbula tensa, los ojos calculadores, el hombre que se había desvanecido del radar de Trix hace 2 años después de una auditoría interna tranquila. Gregory Knox. Y no era solo el acceso. James notó la forma en que Knox se movía, sin prisa, confiado, como si perteneciera allí. Su estómago se retorció. Knox no había irrumpido. Había comprado su entrada. Alguien dentro del hospital le había vendido el paso. Un soborno aquí, un favor allá, y las paredes que James pensaba que eran seguras ya habían sido violadas. James apretó los dientes y cerró la computadora portátil de golpe. Pero antes de que pudiera hacer la siguiente llamada,
La voz de una enfermera crujió por el intercomunicador del hospital. Código azul. Habitación 478. James no pensó. Corrió. Cuando llegó a la habitación, la imagen grabada en su memoria lo perseguiría durante años. Lila, flácida en la cama, su cuerpo convulsionando en pulsos superficiales y erráticos. Sus brazos se contraían, sus labios azules. Un monitor se aplanó por un momento antes de volver a sonar. Los doctores y enfermeras gritaban órdenes. Las líneas intravenosas se cambiaron. Una enfermera empujó a James hacia atrás, pero él se quedó en la puerta, con el corazón acelerado. ¿Qué pasó?, exigió. Ella colapsó. Sin previo aviso, respondió el médico principal. La presión arterial colapsó. Está en una crisis neurológica aguda. Una hora más tarde, Sienna Lee se paró con James en una sala de laboratorio iluminada solo por el resplandor de los gráficos digitales. Ella señaló el escaneo de sangre de Lila. Glóbulos rojos hinchados alrededor de un núcleo de material cristalino brillante. Esto no es un virus, dijo ella. Es un parásito sintético, basado en biotecnología. Se ha estado alimentando lentamente de sus señales neurales, interrumpiendo la formación de la memoria y la regulación circadiana. ¿Alimentándose?, repitió James. Su voz era plana, pero sus manos se habían curvado en puños. ¿Cuánto tiempo? Demasiado tiempo, dijo Sienna. Basado en la progresión, tal vez 6 a 8 semanas, y se está acelerando ahora. ¿Puedes tratarlo? Ella se volteó para mirarlo. No con antivirales comunes. El parásito está unido a su tejido nervioso. Si lo matamos demasiado rápido, corremos el riesgo de daño cerebral. Si lo dejamos, apaga su sistema nervioso. James cerró los ojos, la mandíbula tensa. Hay una posibilidad, dijo ella en voz baja. Me dijiste que fuiste parte de la prueba militar Beto 92 en 2007. Esa vacuna tuvo efectos secundarios no deseados, anomalías de citoquinas permanentes. Si ella heredó incluso parte de esa inmunidad a través del contacto, o... Él levantó la vista. ¿Crees que soy compatible? Creo que eres la única persona que podría hacerlo. Tu inmunidad podría contener los marcadores de respuesta que necesitamos. Si podemos aislarlos, podemos desarrollar un suero recombinante que puede unirse al parásito y apagarlo desde adentro. Él no dudó. Hazlo. Sienna se adelantó. James, esto no está exento de riesgo. Estaríamos usando tecnología de filtración no probada en tu plasma. Si la unión falla, él ya se estaba subiendo la manga. No estuve allí para ella cuando esto comenzó, pero no la dejaré ahora. 10 minutos después, James yacía en una camilla acolchada en el laboratorio de síntesis de emergencia. Un catéter se deslizó en el pliegue de su brazo. Los tubos se enroscaron en un sistema de filtración que brillaba con una suave luz azul mientras procesaba el plasma extraído y comenzaba a analizar las anomalías de citoquinas. Afuera del cristal, Lila yacía inmóvil en una cámara de recuperación, su cuerpo tan quieto que a James le dolía mirarla. Sienna ajustó la máquina. Estamos comenzando la secuencia del suero. James asintió, la mandíbula apretada. A medida que pasaban los minutos, la máquina zumbaba, dividiendo su sangre en componentes, escaneando, recombinando. Era biotecnología que James había aprobado para su uso en triaje en el campo de batalla, pero nunca imaginó que se usaría en un niño, en su hijo. Ella me llamó papi, dijo en voz alta, con la voz ronca. Ayer lo dijo como si no fuera una pregunta. Los ojos de Sienna se suavizaron. Tal vez no lo era. El suero estuvo listo a las 3:26 p.m. Brillaba débilmente en la jeringa, un suave azul iridiscente, como un pedazo de luz atrapado en líquido. Sienna lo llevó a la sala de aislamiento donde Lila yacía y lo inyectó suave y lentamente en su vía intravenosa. Luego esperaron. 10 segundos, 20. Los monitores comenzaron a emitir un pitido errático. Los signos vitales están cayendo, gritó una enfermera. La respiración bajó a 3 por minuto. James se quedó congelado en el cristal, observando cómo los números caían. Línea plana,
La habitación estalló en movimiento. Un desfibrilador fue llevado adentro. James golpeó su mano contra la ventana. «Hagan algo». «Espera», ordenó Sienna. «Dale otro». Un pitido, luego otro, y luego un ritmo constante se reanudó. La respiración volvió a la habitación como el viento a través de un sello roto. James presionó su frente contra el cristal. Las lágrimas se le escaparon por el rabillo de los ojos sin ser notadas. «Se está estabilizando», susurró Sienna. James asintió, incapaz de hablar. Al otro lado del pasillo, en la habitación 410, una enfermera soltó un fuerte jadeo. «Dr. Lee, Isabel Monroe se está despertando». Se apresuraron a entrar para encontrar sus ojos aleteando, sus dedos contrayéndose débilmente contra los rieles de la cama. Intentó hablar, los labios secos y agrietados. Sienna se inclinó cerca. «Isabel, ¿puedes oírme?» Ella asintió lentamente, luego susurró una sola palabra, apenas audible, pero inconfundible. «¿Dónde está mi bebé?» La mañana después del suero, St. Albans estaba inusualmente tranquilo. La nieve caía en copos lentos y perezosos más allá de las ventanas, amortiguando los sonidos de la ciudad, como si incluso el mundo exterior supiera que algo sagrado había cambiado. Lila estaba respirando por sí misma, sin ventiladores, sin cables enredados alrededor de ella como enredaderas. La máquina todavía parpadeaba y emitía pitidos, pero suavemente ahora, casi como una canción de cuna. Su color había vuelto, un rosa suave en sus mejillas, una calidez en sus dedos. Ella aún no había abierto los ojos, pero su pequeña mano se acurrucó instintivamente cuando James colocó su palma junto a la de ella. Al otro lado del pasillo, Isabel Monroe se sentó erguida en la cama por primera vez en semanas. Su voz era ronca, pero sus pensamientos eran claros. Recordaba todo, al menos hasta el día en que dejó de despertar. Cuando James entró en la habitación esa mañana, ella no lloró. Simplemente lo miró, con los ojos hundidos pero agudos, y dijo, «Te quedaste». Él asintió. Ella me pidió que no me fuera. Los ojos de Isabel se llenaron, pero parpadeó para alejar las lágrimas. «Ella confía en ti». «Yo confío en ella», respondió él. «Eso vino primero». Más tarde ese día, James se reunió con Ross Delaney, un investigador principal de la Fuerza de Tareas de Crímenes Biomédicos Federales. Los dos hombres se pararon en una sala de conferencias segura en el centro de Denver. Las paredes eran a prueba de sonido. Las cámaras vigilaban desde cada esquina. James le entregó a Ross una unidad flash que contenía todo. Las imágenes de vigilancia de Gregory Knox, los resultados del laboratorio de la sangre de Lila, el empaque escaneado de los parches modificados de NB42 e incluso correos electrónicos internos recuperados de las divisiones supuestamente inactivas de Texas. Ross hojeó el contenido en silencio. Cuando levantó la vista, su mandíbula estaba tensa. «Hemos estado vigilando los ensayos fantasma vinculados a Helix por un tiempo», dijo. «Pero esto lo confirma. Iremos tras Knox y cualquiera que lo proteja». James se sentó hacia la adelante. «No enterrarás esto simplemente». «No enterraremos nada, maldita sea», respondió Ross. «Ha estado operando desde una clínica en Wyoming. La vamos a allanar esta noche». Cuando James regresó al hospital esa noche, se detuvo en la capilla en la planta baja. Estaba vacía, solo unas pocas bancas de madera, una vidriera y el suave zumbido del aire forzado a través de conductos polvorientos. No se arrodilló, no juntó las manos, pero susurró, «Gracias por no dejarme llegar demasiado tarde». A la mañana siguiente, Lila abrió los ojos. Estaba atontada, confundida, pero su primera palabra fue «Oscar». James le entregó el conejito, su suave pelaje ahora suavemente desgastado. Ella lo sostuvo contra su pecho y le dio una pequeña sonrisa. «Hola, Sol», dijo él. «Nos asustaste un poco». «No te fuiste», murmuró ella. «Nunca». En los días que siguieron, Isabel recuperó gradualmente su fuerza. Los médicos dijeron que era nada menos que un milagro, pero James sabía algo mejor. No era un milagro, era una pelea. Y aún no habían terminado de pelear.
Se reunió con un abogado en su oficina en el centro, una pequeña habitación con paneles de madera escondida en un rincón de un edificio que una vez compró, pero rara vez entraba. El hombre frente a él estaba bien afeitado, de unos 50 años, y hablaba como si hubiera leído cada estatuto 3 veces antes del desayuno. Comenzaremos la petición de tutela bajo la cláusula de emergencia, dijo el abogado. Dada la situación de Isabel y la condición de Lila, no debería enfrentar resistencia. James dudó. No estoy tratando de quitársela a su madre. No lo harás, respondió el abogado. Esto se trata de una asociación, protección. Compartirás la custodia hasta que Isabel esté completamente capaz. James asintió lentamente. Vamos a presentarlo. Una semana después, los tres salieron juntos del hospital. El viento era más suave esa mañana. La nieve se había derretido en aguanieve a lo largo de las aceras y la luz del sol brillaba en el parabrisas del coche de James. No los llevó de vuelta al ático. En cambio, condujo hacia el sur hasta Santa Rosa Beach, Florida, a una casa costera que no había usado en años. Tenía ventanas grandes, paredes de color arena y un porche trasero que se abría directamente a la orilla. Lo había limpiado y abastecido antes de que llegaran, pero dejó una cosa intacta, una pequeña campanilla de viento que colgaba justo fuera de la ventana de la cocina. Su hermana se la había dado antes de morir. No había sonado en años. Esa noche, Lila corrió descalza por la arena, su risa resonando contra las olas, su bufanda aleteando detrás de ella como una capa. Isabel se sentó en los escalones del porche, envuelta en una manta ligera, observando a su hija dibujar formas en la marea. James se unió a ella, sosteniendo 2 tazas de cacao. Le entregó una a Isabel. Está feliz, dijo Isabel suavemente. Es libre. Vieron en silencio cómo Lila grababa algo en la arena mojada con un palo. Cuando James entrecerró los ojos, lo vio, un corazón dibujado ancho, y dentro de él, 3 nombres. Mamá, yo, papá. Su garganta se anudó. Preguntó si podíamos quedarnos, dijo Isabel. Le dije, eso no depende de mí. James se volteó hacia ella. Ahora sí. Unos minutos después, Ross llamó. James entró para atenderlo. Pensé que querrías oírlo primero, dijo Ross. Encontramos a Knox. Interpol lo atrapó tratando de cruzar a Canadá a través de Quebec. Llevaba un pasaporte médico falsificado y un maletín de compuestos alterados. Ya está bajo custodia. ¿Y tu evidencia? Hemos rastreado a 2 miembros de la junta de Trixa que financiaron toda su operación. James cerró los ojos. Bien, quémalos a todos. Ross se rió con seriedad. Ese es el plan. Cuando James regresó al porche, Isabel estaba leyendo del libro de cuentos de Lila. La campanilla de viento sonó suavemente por primera vez en años. El sol se levantó suavemente sobre Santa Rosa Beach, proyectando largas rayas doradas sobre la arena y moteando las paredes de la cabaña con una luz suave. La marea susurró contra la orilla y las gaviotas volaron perezosamente sobre sus cabezas. Estaba muy lejos del silencio estéril de las habitaciones de hospital o la fría quietud de un ático de gran altura. Este lugar respiraba, y ahora ellos también. Dentro de la cabaña, la cocina olía ligeramente a tostadas y cítricos. Isabel se movía lentamente, pero con un propósito, doblando servilletas en el mostrador mientras tarareaba una vieja melodía popular por lo bajo. Su cabello estaba recogido sin apretar, y aunque su cuerpo todavía era frágil, había vida en sus mejillas de nuevo. Ella se detuvo, mirando por la ventana, observando a Lila girar descalza en la arena, con los brazos extendidos, Oscar el conejito agarrado en una mano. James ya estaba afuera, sentado en los escalones con una taza de café en las manos, usando un suéter azul marino, descolorido y pantalones cortos de color caqui. Observaba a Lila con la tranquila reverencia de alguien que presencia algo sagrado. Ella se rió mientras giraba, dibujando espirales en la orilla mojada con los talones, el sonido llevado por el viento y el mar. Habían pasado 3 semanas desde que llegaron, 3 semanas sin agujas, cables, alarmas, 3 semanas de mañanas tranquilas, bigotes de cacao desordenados y largas conversaciones en el porche sobre todo y nada. 3 semanas de curación.
Los papeles de la tutela habían llegado solo 2 días antes, firmados por un juez en Colorado y sellados con un sello federal. Custodia conjunta, temporal en el papel, pero profundamente arraigada en algo mucho menos negociable. Esa noche, Lila construyó un castillo en la arena. No cualquier castillo, sino una fortaleza con un amplio foso y pequeñas torrecillas de conchas marinas. Llamó a James para que lo viera, señalando las figuras que había dibujado dentro del patio con su dedo. Esa es mamá, esa soy yo, y ese eres tú, dijo, radiante. Eres el que está de pie junto a la puerta. James se agachó a su lado, entrecerrando los ojos ante las formas. ¿Por qué estoy parado allí? Porque nunca dejas entrar a nadie que intente lastimarnos. Él tragó con dificultad. Ese es un buen lugar para mí. Ella asintió, contenta, y reanudó su excavación. Más tarde esa noche, cenaron en el porche. Sándwiches de queso a la parrilla, sopa de tomate y rodajas de durazno. Lígila les contó sobre un sueño que había tenido donde Oscar se convirtió en un superhéroe y la voló a las estrellas. Ni siquiera usaba una capa, dijo con un bostezo. Simplemente creía que podía volar. Isabel se rió entre dientes, cepillando un mechón de cabello detrás de su oreja. Ese es el mejor tipo de vuelo. A medida que la noche se asentó y Lila finalmente se quedó dormida, acurrucada bajo una colcha en la habitación que daba al océano, James e Isabel se quedaron en el porche. El cielo sobre ellos se hinchó de estrellas. No había pretensiones, ni conversación trivial, solo el suave ritmo de las olas y un vínculo lentamente remodelado por el tiempo y la verdad. Todavía tiene pesadillas a veces, dijo Isabel suavemente. Pero son menos agudas, menos ruidosas. James asintió. Así es como sabes que los recuerdos están sanando. Isabel se volteó hacia él. ¿Qué hay de los tuyos? Él miró al océano por un largo momento. También son más tranquilos. Ella se recostó en su silla, con los ojos cerrados. Solía pensar que sanar significaba borrarlo todo. Ahora creo que solo significa aprender a llevarlo de manera diferente. Se sentaron allí en silencio por un tiempo, dejando que el viento llevara el peso de las cosas no dichas. A la mañana siguiente, James se paró frente a un pequeño podio en una conferencia de salud infantil en Denver. Detrás de él había un cartel digital, la Fundación Lila, protegiendo lo que nunca debe ser probado. La